Ya está. ¿Ya? Buenas tardes. Vamos a iniciar el estudio de este miércoles que estamos con la armadura del cristiano. Estamos con la armadura del cristiano y estamos muy contentos porque vamos a dar final a esta armadura y queremos que estén todos con nosotros para poder ver bien la armadura. Así es que vamos a dar inicio e iniciamos con una oración, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, esta tarde, Señor, porque estamos juntos para saber de tu palabra, Señor. Queremos saber de tu palabra que es viva y eficaz. Ayúdanos, pues, Padre Santo, a salir adelante, Señor, con esta bendición de tu palabra. Bendícenos y agrádate de nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bienvenidos todos los que están integrándose a la transmisión. Damos gracias. Yo estoy en lo personal muy contenta, muy emocionada, porque hoy vamos a ver la espada, que es la palabra de Dios y es el último elemento de la armadura del cristiano. Así es que estate muy atento porque es un elemento muy especial que queremos que estés con nosotros. Vamos a tener una alabanza que habla precisamente de la palabra de Dios y quiero invitar a Bernardo si nos ayuda con esta alabanza. Dale otro. Y esto está en Hebreos 11:1. De lo que se espera, después la fe, la convicción de lo que no se ve. Este es el autor y consumador de la fe. Este es el autor y consumador de la fe. Es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por el oír por la palabra de Dios. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Después la fe, la convicción de lo que no se ve. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Después la fe, la convicción de lo que no se ve. Este es el autor y consumador de la fe. Este es el autor y consumador de la fe. Es por el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Después la fe, la convicción de lo que no se ve. Después la fe, certeza de lo que se espera. Después la fe, la convicción de lo que no se ve. Este es el autor y consumador de la fe. Este es el autor y consumador de la fe. La fe es por el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír por la palabra de Dios. La fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Y esa es la fe. Muchas veces no vemos, me dicen, ¿y cómo? ¿Dónde le aprieto? ¿Cómo puedo tener fe? Pues es la certeza de lo que se espera, de las promesas y bendiciones que Dios te ha dado en esta palabra. Así es que, pues vamos a empezar. Yo quiero dar gracias a Dios y darle la bienvenida a Rocío Gómez. Estás ahí ahorita viéndonos, vas a decir, ¿y de dónde sabe? Bueno, quiero decirte que miren, nos comentó que nos ibas a ver y bueno, hoy vamos a ver la palabra de Dios y es una hermosa bendición que escuches acerca de la palabra de Dios que es la Biblia. Y la Biblia, quiero decirles, mis lindas hermanas, que no es nada si no la abrimos. Así es que vamos a empezar. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias simplemente para hacer un recordatorio final de todo lo que consiste la armadura del cristiano. Si tú no nos has visto en sesiones anteriores, quiero decirte que son 6 los elementos, los voy a mencionar brevemente y voy a dar final con el elemento final. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 6. Quisiera que si tienes una Biblia, corre por ella. No puse todos los versículos justamente porque como hoy vamos a hablar de la espada, que es la palabra de Dios, quisiera que tuviéramos en cuenta cómo utilizar esa espada, porque esa espada, si está ahí parada y sentada, no es nada si tú no la abres, la memorizas y la aprendes en tu corazón. Así es que si por ahí, ve rápido, trae tu Biblia para que la tengas cerca de ti. No la vamos a utilizar en todos los tiempos porque perderíamos mucho en lo que encuentras la cita, pero va a haber un momento donde solo me voy a ir a los Salmos, que está exactamente a la mitad de la Biblia, precisamente para que sea muy fácil para ti encontrarla. Así es que ve por tu Biblia, ve por tu espada, porque juntas vamos a hacer un entrenamiento especial. Bueno, quiero que empecemos con nuestra Biblia en Efesios. Dice la palabra de Dios en Efesios, la armadura del cristiano. Ay, ya tenía acá se me fue. Vamos a empezar ahora con Efesios capítulo 6, por favor. Capítulo 6, versículos del 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6. En el versículo 13 dice, voy a dar nada más un breve resumen. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estar firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad. Recuerdan que nos habló Sonia sobre el cinto de la verdad. Y vestíos con la coraza de justicia, que es el que te protege el corazón. Y luego dice, y el calzado de los pies con el apresto de la verdad, del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del enemigo. Tomad pues el yelmo de la salvación, que es el que nos dio Sonia la próxima. ¿Qué pasó? Nada. Que nos dio Sony la semana pasada, el yelmo de la salvación, y ahora vamos a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 18, que es bien importante. Una vez teniendo toda la armadura, dice el versículo 18, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, una vez que ya estás equipado con toda la armadura, es tan importante la oración, es sumamente importante la oración, porque con ella vas a estar en contacto con tu capitán. Porque si tienes la armadura de protección, pero no tienes un capitán que te está dando las órdenes y que te está dirigiendo, pues imagínate un policía que está solo parado. Mientras no le den órdenes, pues de nada sirve, a nadie va a ayudar, a nadie va a defender. Así es la armadura. Si tú la tienes puesta, pero no estás en oración y en comunión con tu jefe, con el capitán,
Entonces, ¿para dónde vamos? Recuerda que en nuestra vida el capitán es Cristo. Y ahora vamos a ver, para finalizar, la espada, que es la palabra de Dios. Y fíjate, te quiero compartir unos versículos en Hebreos 4:12. Estos no los busques en la Biblia, aquí te los voy a dar solo cuando nos vayamos a Salmos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sabes por qué? La palabra de Dios sabe de lo más profundo de tu ser, de tu espíritu, de tu alma. Penetra en aquellos pensamientos, en aquellas sensaciones, en aquellas cosas que a veces ni tú mismo entiendes. La palabra de Dios es esa espada que de doble filo, imagínate, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Bueno, más allá de eso, pues ya no hay, ya hasta los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué importante es. Si crees que vamos a engañar a Dios, Él discierne los pensamientos y las intenciones. Una cosa es lo que tú puedes decir con tu palabra y otra cosa es lo que realmente piensas y cuáles realmente son tus intenciones. Y sabes, la palabra de Dios discierne, penetra hasta lo más profundo y es tan importante. Otro versículo dice en Mateo, y esto les decía Jesús. Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Sabes? Este elemento, todos los elementos anteriores, lo que es el yelmo, lo que es la coraza, lo que es las sandalias, lo que es el escudo, todos son de protección. Pero la espada, a diferencia de los otros 5, no solo es de protección, también es de ataque. Una espada es para atacar, ¿sabes? Pero para atacar a esos enemigos que son invisibles, esas cosas que llegan a tu pensamiento y a tu corazón y te derrumban. Y a veces esos enemigos, la gente luego les dice, esos demonios que tienes, esos son derribados con la palabra de Dios. Pero si tú no empiezas a escudriñarla, por eso dice, erráis ignorando. Si tú ignoras lo que dice la palabra de Dios, pues entonces no te va a defender de nada. No tienes ninguna herramienta de ataque. Fíjate, pensando si tú no conoces la palabra de Dios, es muy fácil engañarte. Algunas personas o algunas sectas, escuchaba a una persona y me decía, es que me dijeron con la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios 15:19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Híjoles, cuando leyó eso, no supo qué decir, pero por erráislas ignorando las escrituras. La persona que le dijo esto quería derrumbar todo el sacrificio de Jesús, quería echar en tierra. Pero fíjate, esto es sacar un texto fuera de contexto. Si tú te vas a los versículos anteriores y posteriores a este versículo, anteriores dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería entonces vuestra fe. Y en el versículo 20, que está después justamente de este versículo, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sabes? Si tú no supieras y no conoces la palabra de Dios, es muy fácil engañarte y hacerte temblar, porque te dan un versículo fuera de contexto y es un buen pretexto. Es un dicho, recuérdalo. Un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Suena bien la rima, ¿no? Pero el significado es más poderoso.
Porque mucha gente puede llegar y te puede engañar sacando un versículo. Hay un versículo en la Biblia que dice, no hay Dios. Así cortito, no hay Dios. Pero no saben el contexto. El contexto es, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero si solo te presentan ese versículo, te van a hacer temblar. Y si no conoces la palabra de Dios, pues te vas a quedar pensando, muy triste y quizás hasta temblando tu fe. Por eso es tan importante saber la Biblia. Y un consejo, lo que te digan, si no sabes y te saca de control, mejor di, ¿sabes qué? No sé, déjame estudiarlo, déjame preguntarlo. Porque si no sabes usar la palabra de Dios y sacas, imagínate, alguien que saca su espada y en lugar de darle al enemigo se da él mismo porque no la sabe usar, pues entonces de nada le va a servir esta defensa. Es importante decir, no lo sé, déjame preguntar. Y entonces sí preguntar a alguien que tú creas que sabe de la palabra de Dios, a tu pastor, a algún hermano, preguntar y decir, oye, me dijeron este texto y la verdad me sacó de control. ¿Qué me dices al respecto? Y es ahí donde se te puede decir, ok, eso dice ahí, pero si nos vamos a leer el contexto en el cual fue escrito, entonces el significado es el contexto antes y posterior. ¿Te das cuenta cómo hace la diferencia? Es como cuando tú tienes una conversación con alguien en tu casa, es tan simple como eso. Y alguien solo llega y escucha la mitad de la conversación y no escuchó ni el antes ni el después, solo escuchó un problema. Y se va y dice, uy, yo vi a mis hermanas, a Juanita y Lupita peleándose. Pero ni siquiera vio el contexto y ni siquiera vio el final, que finalmente Dios puso sabiduría, amor y perdón y pudieron reconciliarse. Y esta persona solo se va con esa información negativa. ¿Te das cuenta? El no saber el antes y el después de cualquier cosa es muy difícil y puedes caer en una trampa. Y bueno, prosigamos con la palabra de Dios. Esto era para que sepas cómo defender la palabra de Dios. Entonces, dice, no es para dar bibliazos, porque luego a veces agarramos y la Biblia dice y pácatelas el bibliazo, y la Biblia dice y pácatelas el bibliazo. La Biblia es muy importante porque la palabra de Dios sirve, fíjate para lo que sirve. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Enseñando la palabra de Dios, enseñando acerca de la armadura, para redarguir cualquier argumento erróneo, como el que te acabo de decir, de un texto fuera de contexto. Es una defensa que das, un reargumento para entender el argumento. Y luego dice, para corregir. ¿Cuántas veces tenemos que corregir nuestro camino, verdad? Esta palabra de Dios, ¿sabes? Es una guía fiel que te dice por qué camino debes andar, que te da consuelo cuando estás triste, que te da esperanza cuando no tienes esperanza. La Biblia es todo, te habla de todo lo que necesite tu alma y tu corazón. Es una guía fiel, ¿sabes? Es tu manual. Todos los hijos de Dios, tú sabes que cuando tú compras un producto, siempre traen el manual del fabricante, ¿verdad? Siempre compres un celular, compres inclusive una silla, un refrigerador, lo que compres siempre trae un manual del fabricante donde te da algunas instrucciones. Pues sabes, los hijos de Dios tenemos este manual de guía. Tenemos porque nuestro fabricante, que es nuestro Señor Jesús, dio este manual de vida. Esto que es la palabra de Dios es tu manual. Es el que te dice cómo debes actuar, cómo debes de aprender, cómo debes de corregir tu camino. Y también dice para instruir en justicia. La palabra de Dios, ¿te fijas todo lo que es? Es útil, es viva y eficaz.
es verdad, pero no lo va a hacer cerrada, repito, hasta que tú la abres y puedes estudiarla a través de los estudios bíblicos. No sé tú que me estás oyendo, si estás iniciando apenas en la palabra de Dios, bienvenida, pero es importante que empieces a leerla. Y si ya la estás leyendo y estás tomando un estudio bíblico, bendito sea Dios. También tú estúdiala, léela. Es importante que sepas. Y cuando menos esperes, la palabra de Dios va a llegar a tu pensamiento de una manera esperanzadora. Cuando estás triste, de repente te llega una palabra de Dios que te da consuelo, que te da paz. Déjame decirte que nuestro Señor Jesús también en Mateo 4 utilizó la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús fue tentado por el enemigo y Él fue tentado y Él utilizó la palabra de Dios para contrarrestar las palabras del enemigo. El enemigo puede llegar a tu mente y decirte: ya estás fracasado, esto ya no importa, tu matrimonio ya se acabó, tus hijos ya son rebeldes, ya olvídate, ellos no van a regresar. Pero tú tienes aquí la contra, escrito está, escrito está. Y quiero decirte el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesús cuando fue llevado al desierto. Dice la palabra de Dios, no lo busques, no lo puse aquí, es un poco largo, lo voy a leer rápidamente, porque quiero resaltar cómo nuestro Señor Jesús fue tentado y utilizó la palabra de Dios para contrarrestar esas dagas del enemigo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, voy a quitar el estuche que me estorba un poquito. Dice la palabra de Dios, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Te das cuenta? Si nosotros con un día, no, que digo un día, si a veces no comiste o no desayunaste y no comiste, bueno, quiero verte en la tarde, ya estás desmoronándote. Pero 40 días y 40 noches en su humanidad, porque el Señor Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y en su humanidad estuvo 40 días ayunando en el desierto, 40 días y 40 noches, y obviamente dice que tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo estaba tentando, pero fíjate lo que respondió. Él respondió y dijo, Jesús respondió y dijo: escrito está. Y esta palabra se va a repetir varias veces en esta porción que te voy a leer. El Señor Jesús fue a la palabra y utilizó su misma palabra y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó, dijo: chin, ha de haber dicho el enemigo, chin, este no me funcionó, voy por otro. Y así pasa en nuestras vidas. A lo mejor en una nos levantamos, pero dice: ahí te voy con otra más fuerte. Y así fue con nuestro Señor Jesús. Y dice en el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, fíjate, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora el enemigo le dice, escrito está, le dice, así dice en la Biblia, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con piedra. Le dijo la palabra de Dios, pero ahí viene la contrarrespuesta que dijo la palabra de Dios, y nuestro Señor dijo, escrito está también, escrito está también. O sea que lo demás sí estaba escrito, pero le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, punto, no tentarás al Señor tu Dios. Yo creo que el enemigo ha de haber dicho, híjoles, pues la tercera es la vencida, ahí voy de nuevo.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, nuevamente, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Te fijas cómo nuestro Señor Jesús tuvo que utilizar la palabra de Dios para no ser tentado por el enemigo? Porque sabes que el enemigo te taladrea en tu mente y te dice, ¿no que eres hijo de Dios? Mira qué triste estás. ¿No que eres hijo de Dios? Estás enfermo. ¿No que eres hijo de Dios? Mira cómo te está yendo con tus hijos. ¿No se te hace eso algo que ya escuchaste? ¿No te dicen las personas, bueno, pues si eres hijo de Dios, ¿por qué tantas pruebas? ¿Por qué si eres hijo de Dios? Y escrito está, y dice la palabra de Dios, en el mundo, y nos dice a todos, en el mundo tendrás aflicción, pero recuerda a tus hijos, a los hijos de Dios, pero no temas, yo he vencido al mundo, escrito está, mi Señor ha vencido al mundo. Nuevamente sacas la espada y redoblas la daga que te quieren meter. Es tan importante escuchar la palabra de Dios. Quiero que me ayudes. Y si tienes tu Biblia ahí, por eso no quise poner estos versículos, vete exactamente a la mitad de la Biblia, si no conoces la Biblia, en el libro de Salmos, está casi exactamente a la mitad de la Biblia. Y ahí sí quiero que tú me ayudes si tienes tu Biblia por ahí, y si no, solo es poner a propósito estos versículos en la pantalla, porque si tú que me estás viendo tienes tu espada, y la puse fácil porque vamos a leer solo 4 versículos del libro de los Salmos. Todos están en Salmos. Entonces, una vez que ubiques el libro de los Salmos, va a ser muy fácil. Dice en el Salmo 3:3, y de hecho hasta me los puse más o menos en orden para irnos y no tenernos que estar regresando. Yo no sé si en tu vida necesitas protección, te sientes desprotegida, te sientes pues que, ¿ahora qué va a pasar? Y dice la palabra de Dios en el Salmo 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Un escudo es para protección. Si te sientes desprotegido, ¿de qué va a pasar ahora conmigo? Ya vimos uno de los elementos es el escudo, y el Señor es tu escudo. Y no solo de frente, es tu escudo alrededor de ti. Es el escudo que te protege de aquellas dagas del enemigo. Y si necesitas consejo y dices, bueno, no sé qué hacer, Señor, ¿qué decisión tomar? Vete, por favor, ahí mismo, más adelantito, al Salmo 16, versículo 7. ¿Sí? Salmo 16, 7. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Muchas veces no sabes qué hacer, qué decidir, y más ahorita en la situación que estamos viviendo. No sabes qué va a pasar, qué consejo, quiero poner un negocio, quiero hacer algo. Señor, aconséjame. Y dice que Él te aconseja. Y esto es a través de la oración. Pide en oración, Señor, aconséjame, pon en mí sabiduría, pon en mí las cosas, ¿qué debo hacer? Sé tú mi consejero, ayúdame, Señor. Y Él dice que Él será el que te aconseja, aún en las noches me enseña. A veces estás dormido, no sé si te ha pasado, y de repente hasta te despiertas y de repente se te viene alguna idea, algún versículo, y esa es la respuesta de Dios. Este es el Espíritu de Dios que te aconseja. Más adelante,
Dice no sé si estás con temor de qué va a pasar. Dice en el Salmo 27, más adelantito, en el Salmo 27, versículos del 3 al 5, dice, a veces tienes temor de gente que te está hostigando, gente que te está, de alguna manera te está haciendo mal, te está haciendo daño. De hecho, justo hablábamos con una persona la semana pasada y esta semana pude ver a esa persona a través de una llamada del FaceTime. La veía muy triste porque hay mucha gente que pues la está, ¿cómo le diré? La está poniendo triste porque la están queriendo que haga cosas que no quiere hacer y que sabe que no son correctas. Y dice así, aunque un ejército acampe contra mí, el capítulo 27 de Salmos, versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Y cómo vas a estar delante de Dios si no es a través de su palabra y en oración? Y Él va a guardar tu corazón. ¿Te fijas cómo siempre hay una palabra viva y eficaz? Nos vamos al Salmo 67, síguele más adelantito, aquí en este mismo libro, tiene tanta sabiduría, cada libro tiene una sabiduría hermosa. A veces leo un libro y digo, este es mi favorito, leo otro libro y digo, creo que este es mi favorito. Y la verdad es que toda la palabra es viva y eficaz. Dice la palabra de Dios en el Salmo 67, del 1 al 3, cuando está suplicando por misericordia, dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y yo creo que este es un salmo de súplica. Fíjate qué hermoso dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer sobre nosotros su rostro, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Jehová, todos los pueblos te alaben. Cuántas gracias tenemos que dar a Dios por su palabra. Y así está llena la palabra de Dios de tantas cosas. Yo recuerdo, y te lo voy a contar como testimonio, cuando tuve una enfermedad, algunos ya lo saben de este testimonio, pero por algunos nuevos que están, quiero decirte, en el año 2000 tuve una enfermedad terminal. Terminal es terminal. O sea, de esas que te dicen, tienes pocos meses de vida o quizás pocos días. Realmente fue una enfermedad muy terrible. Y sabes, en ese momento la palabra llegó a mi vida antes de que me dijeran. Cuando yo estuve internada en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México, yo iba totalmente asintomática, pero con efectos físicos muy fuertes. Estaba con una delgadez extrema, con un cansancio severo, pero básicamente eran mis síntomas. Y esta es una enfermedad muy, pues es como ganarte el melate, así de rara, muy rara, por lo tanto no hay una cura, no sé si ahorita ya después de casi 20 años, gloria a Dios por ello, ya exista. Fue en el 2020 y fue amiloidosis, esto ataca tus órganos vitales. Conmigo empezó a atacarme el hígado y fue donde la pudimos detectar. Y de ahí en gente que ya había partido con esta enfermedad, se ve como esta misma sustancia que tu cuerpo segrega va atacando a órganos vitales, después se va a corazón, riñones y así hasta que acaba con la persona. Y bueno, esto te lo digo porque como la palabra de Dios me sostuvo. Cuando estuve internada, antes de que me dieran los resultados, yo al ver la cara de mi esposo y de mis cuñadas cuando iban a darme una noticia, cuando entraron a la habitación del hospital y vi sus rostros,
No tienes que ser muy sabia para adivinar cuando vienen con una mala noticia, ¿verdad? Obviamente vienen con rostros desencajados, con ojos llorosos. Y yo al verlos dije, bueno, las noticias no son buenas, pero inmediatamente antes de que hablaran, vino a mí esta palabra esperanzadora, esta palabra de fe. Y me dijo, como está escrito en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego y con acción de gracias. Pero la segunda parte fue la que yo clamé, porque es muy largo, ¿verdad? En lo que caminaban hacia mí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Y yo lo único que dije al ver esos rostros y recordando esa porción de la Biblia, yo dije, Dios, si tu palabra dice verdad y existe esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no entiende, esa paz que ni tú mismo puedes entender, que a pesar de las circunstancias tristes y difíciles que vivas en la vida, puedes tener tranquilidad. Ojo, no alegría de, ¡ay, qué padre! Pero puedes estar confiado. Yo dije, si existe esa paz, Señor, quiero que ahora se haga carne en mi vida. Y entonces cuando se acercan y me dan el diagnóstico, bueno, el diagnóstico y la situación de las esperanzas de vida. Y esto no es mentira porque tengo testigos, mi esposo y mi familia, y yo misma me sorprendí, y no fue en mis fuerzas, ni es en mis fuerzas, sino en la palabra de Dios. Me dieron el diagnóstico, y ¿sabes qué? Hubo una paz tan fuerte en mi vida, una paz tan fuerte en mi corazón. En ese momento entendí que si la voluntad de Dios era llevarme a su presencia, también recordaba este pasaje, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero también dije, Señor, pero yo te suplico, como dijo nuestro Señor Jesús, si es posible, pase de mí esta enfermedad. Tengo 2 hijas pequeñas, permíteme verlas crecer. Hace 20 años mis hijas una tenía 12 y otra 10 años, eran adolescentes. Y yo le supliqué, Señor, si ten misericordia de mí, permíteme verlas. Y mira, estoy después de 20 años, a pesar de los diagnósticos, tenían biopsias, tenían videos, porque me hicieron ultrasonidos, tenía todo lo que escribían la parte médica. O sea, que no había error a dudas. El diagnóstico era certero, pero la voluntad de Dios oyó mi súplica y oyó mi clamor y me dio paz y me dio días. Y sabes, ahora tengo 2 hijas casadas, tengo un hermoso nieto y me siento sana, estoy bien. Después he ido a checarme y estoy bien por la gloria de Dios. Pero sabes, esta palabra fue la que me dio fe, fue la que me dio fortaleza, fue la que me dio paz. Y eso quiero decirte yo esta tarde ya para despedirme. Y quiero despedirme con este versículo que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadiduras. Grábate este versículo de memoria. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te vendrá por añadidura. Y esto no es por una cuestión mágica, sino porque es una promesa divina, es una promesa de Dios. Todo lo demás te vendrá por añadidura. Pero primeramente busca el reino de Dios. ¿Y cómo lo vas a buscar? ¿Cómo vas a conocer a Dios? A través de su palabra, a través de la espada, que te va a ayudar a defenderte, a contrarrestar, pero también
a saber de sus misericordias y de su esperanza que es viva y eficaz. ¿Sabes? Hay tantos versículos en la Biblia que si tú empiezas a memorizar, la palabra de Dios refresca tu corazón. Hay un versículo cuando tú has hecho algo por otros, dice, y el hacer tu voluntad, dice la palabra de Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado. Porque dice la palabra de Dios, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú ayudas, y ahorita en esta situación donde necesitamos ayudar. Y otra palabra de Dios que dice, mas el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Te fijas cómo te empieza a redarguir tu corazón? Que no solo necesitas estar bien, sino no hacer lo bueno, también te es contado como pecado. Y entonces es cuando tú buscas ayudar a alguien y es cuando Dios da satisfacción a tu corazón. ¿Te fijas cómo hay tanta riqueza en esta palabra de Dios? Los domingos yo comparto un espacio que se llama el Botiquín de Sandy. Y el botiquín está lleno de capsulitas espirituales que son palabras de esperanza, palabras de amor, palabras de edificación, palabras de sabiduría. Todo esto está aquí. Nadie es sabio en su propia opinión. Todo es sabiduría divina. Bueno, mi hermano, toma tu espada y quiero orar por ti. Si tienes alguna duda, ponla ahí y la contestaremos. Damos gracias a Dios porque estás conectado. Quiero decirte que el día de mañana también tendremos, se llama Un Cafecito en el Camino. Ahí estamos estudiando el libro de Primera de Pedro. Y el día viernes a las 7 de la noche igual tenemos un estudio de oración donde podemos estar conectados todos haciendo una oración conversacional y podemos poner todas nuestras cargas y nuestras alegrías y nuestros testimonios delante de Dios. Y el domingo, el 10 de mayo, no te pierdas la predicación. Vamos a celebrar a todas las madres con bendiciones espirituales de la palabra de Dios. Permíteme terminar con una oración. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, porque redarguye nuestro corazón, porque nos anima, nos exhorta, nos escudriña hasta lo más profundo de nuestras mentes, Señor. Sé tú con nosotros, Señor, ten misericordia, danos sabiduría para entenderla y ayúdanos en oración a estar en comunión contigo. Bendice a todas mis hermanas que se conectaron, Señor. Permite que puedan estudiar tu palabra y ser bendecidas y enriquecidas con tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Escrito está. Recuerda estas palabras. Que Dios te bendiga. Si Buenas tienen tardes. alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta? Es momento. Si no, ya terminamos. Tenemos unos minutitos. Creo que ya. Ok. Que Dios les bendiga y su espada, sáquenla de su estuche. Que Dios les bendiga.